Bienvenidos les deseo, esta vez desde mi casa. Y no, esta no es toda mi casa, tan solo es una habitación vacía que utilizo ahora como aula para los cursos de Syncra, o sea yo. Ahora, mis estimados alumnos, estaremos viendo la historia del T-3485 de Checoslovaquia y su cancelada modernización, el T-34-100. Profe, se supone que debería hablar de los FN5 latinos y este tema no ganó las votaciones en las que participo. Ay, sí, cómo no. Y este es mi canal, por lo tanto quería darle una lección a mis suscriptores leales de cómo funciona la democracia. Pero, profe, ¿se refiere a la democracia de Venezuela o la de Cuba? Sin más introducción, comencemos. Profe, eso no responde a mi pregunta. Comencemos de una vez. Los T-34 llegaron a Checoslovaquia a principios de 1945, desde la Unión Soviética, con 130 unidades que sirvieron en la batalla por la liberación de Praga de los alemanes. Luego de la guerra más grande de la historia, básicamente se vio que los T-34 no serían por mucho tiempo el tanque más efectivo, por lo que se decidió, antes de que llegara el Partido Comunista al poder en Checoslovaquia, el crear un tanque basado en los T-34. El tanque que decidirían crear sería el T-40, el cual no fue construido por lo insatisfactorio que resultó ser para cuando se presentó. Esto provocó la creación de otra propuesta que era el T-50 y el T-51. Al final el Estado Mayor terminó desechando la idea de crear un tanque nuevo, lo que se sumó la llegada al poder del Partido Comunista a Checoslovaquia. Pero, profe, ¿cuándo hablará del T-34-100? HCI, Numayanti Reba, CINE Ciudanai Mari, Verestia Uenti Regal Context. Profe, ¿qué dijo la chica con un cañón de un tanque en el pecho? Dijo, en pocas palabras, que el perrito de Hilton deje de interrumpir. Sutmeralam 3, Anton Siram Nestes Berkir, Sincere Iavir Betenti Run Video Clip. ¿Y ahora qué fue lo que dijo? Qué paja decirlo, lean los subtítulos por favor. Bueno, sigamos con la clase. Al llegar el Partido Comunista al poder, terminaría por decantarse por reformar el ejército acorazado del país compuesto por, y escuchen bien, Stuka 3 y Panzer 4 de cañón largo. Esta reforma al panteón blindado del país terminaría con la compra en 1949 de la licencia de producción de los T-34-85. Professor Syncra, perché T-34 e T-50 non T-54? Buena pregunta, L333. La razón es simple, el T-54 era aún muy nuevo y las fábricas checoslovacas no estaban aún en condiciones para construir material bélico tan pesado. Hacete la idea que los T-34-85 fueron el primer tanque producido en el país con más de 30 toneladas de peso y que la URSS no daría una tecnología aún cruda a un país que apenas se ganaba la confianza de estos. Siguiendo la producción inicial fue en una fábrica en Praga llamada... la puta que lo parió! Estos nombres de mierda que le ponen en otros idiomas, de la concha de su putísima madre. Bueno, ¿saben qué? Leanlo ustedes en la pantalla, yo no lo intentaré pronunciar como... Como decía, esta fábrica recibió del equivalente soviético de nombre 183, ya saben que los soviéticos no le ponían nombres muy originales a sus fábricas. De tal modo que toda la documentación y asesores se enviaron para la producción correcta del tanque. El primero de todos estos fue entregado en septiembre de 1951. Pero debieron haber creado su supertanque con cargador automático. Canon más potente que el 85 Belén 34. Estabilizador vertical y mejor destreza en el campo de batalla. ¡Viva la producción local! Abajo la producción bajo licencia.
Pero la puta que te parió, Vaporeon quejona, ¿querés morirte de vuelta? No, ¿verdad? Entonces no digas estupideces como esa. El proyecto de tanque que mencionas era insensato para un país arruinado por la guerra, con falta de maquinaria para construir armas pesadas de más de 30 toneladas siquiera. Y para colmo, bajo un gobierno que necesitaba ganarse el favor de la URSS. Por si no se entendió, la razón de por qué eligieron los T-34 y no el tanque de producción nacional superior, simplemente era porque era más barato, simple, efectivo, producir bajo licencia y tener la transferencia de maquinaria especializada de la URSS en lugar de crear todo de cero. Ahora bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? Pero, profe, debieron haber producido una copia del Panzer V Panther alemán. Después de todo, al haber sido parte de Alemania, tenían la capacidad de hacerlo. Sos un reverendo pelotudo. Ok. El protectorado de Bohemia y Moravia tan solo fabricaba en su mejor momento tecnológico durante la Segunda Guerra Mundial al Jagdpanzer 38T Hetzer, el cual pesaba menos de 20 toneladas, y el Panther nunca se produjo en ese lugar, ni tenían la documentación para saber una mínima cantidad de los requisitos para producir, en primer lugar, un vehículo de más de 40 toneladas y en segundo lugar, recrear y mejorar la potencia del fuego del KWK L70 de 75 milímetros. Es imposible. No era rentable. Bien. Sé que es mucho pedir, pero sigamos. La producción inicial en Praga comenzó como el orto, ya que de los 81 tanques entregados entre 1951 y 1952, se destacaron 280 fallas. Y 250 de estas eran causadas por la mala calidad y la apresurada construcción de estos. Por suerte para los checoslovacos, ellos básicamente podrían decirse que sí aprendieron de sus fallas en lugar de seguir la producción tal y como estaba. Se decidió por mejorar todo lo que se equivocaron para crear una de las mejores variantes del T-34-85. ¿El T-34-100? ¿Qué? No, era el mismo T-34-85, pero con diferencias que aparecerán por 3,2 segundos en pantalla ahora. Una cosa a destacar del T-34 checoslovaco es que sus componentes y ensamblaje luego de la producción inicial es que fueron catalogados como una de las variantes mejor construidas en todo aspecto de los T-34-85, superando incluso a los T-34 creados en la Unión Soviética. Professor Haberson's era were Besserals Sains I Geno Sen in der Region und seiner Zeit. Realmente, para la época estaba bien, pero ya con una producción de 2.736 T-34, de los cuales solo 1.400 se quedaron a servir en este país. El resto se exportaron, así que tomaremos la segunda cifra de 1.400 como la base. Era un tanque ya superado para mediados de la década de los 50, por lo cual ahora sí se ideó acoplar una copia bajo licencia del cañón de 10 de 100 milímetros a un T-34 modificándolo lo menor posible. De esta manera creando el, recalco la palabra, concepto de un T-34 con un cañón de 100 milímetros para que los más de 1000 tanques T-34-85 puedan servir al país por aún más años. Lamentablemente, todas las propuestas dadas por empresas como la de incorporarle un cañón de 10 como dije antes, o incorporarle una K1 también de 100 milímetros pero con estabilización vertical, fueron finalmente rechazadas en favor de la producción bajo licencia en 1957 del T-54, aunque el proyecto, cabe recalcar, no fue rechazado por eso,
sino que en 1954, año en el que se canceló el proyecto realmente, se demostró que lo que ganaba en su potencia de fuego no compensaba a largo plazo, siendo algo tonto teniendo en cuenta que los Centurions británicos, los M47 Pattons estadounidenses y lo que sería su mayor clavo en el ataúd del proyecto fue que un país aliado como la URSS empezó a dar armamento más actual como los T-54, que como se dijo antes se terminó por comprar la licencia de producción y que era una mejor forma de gastar el dinero con la misma arma, mayor blindaje y mayor confiabilidad que un T-34-100, del cual no conocerían sus capacidades reales hasta que se construyera el primer prototipo, lo cual tardaría mucho y se gastaría aún más en un proyecto que a largo plazo era inútil de mantener. Wie ist es möglich, dass ein Projekt wie dieses auf dem Exportmarkt einen Erfolg hatte? Buena pregunta, Panzerkampfwagen 8 Maus. La razón es que simplemente ningún país, por más pobre que sea y por más cantidad de T-34s tenga, sería más costo efectivo comprar otro tanque como lo era el T-54. Para este punto, re buena la idea, sí. ¿Iba a ser efectivo luego de 10 años más? No, ni en pedo lo sería. El blindaje sería el más afectado, la cadencia de tiro sería mucho menor que sus hipotéticos rivales, su velocidad no sería para nada comparable con otros blindados. Y lo más importante, no se conocía qué tan confiable sería un T-34 con un cañón de 100 mm tan poderoso como el D-10. Los soviéticos tuvieron el mismo problema en el prototipo de 1945, el cual se vio inefectivo con el cañón D-10, teniendo que usarse uno de menor retroceso y menor penetración, dado como resultado que era mejor gastar en tanques nuevos que en actualizar los que ya tenían, que eran muy viejos, como los T-34. Esta misma conclusión fue la que terminaría por tener el alto mando checoslovaco, y es por eso que el proyecto, aunque prometedor, se terminaría cancelando por la falta de una eficiencia a largo plazo para un hipotético T-34-100 checoslovaco. ¿Alguna pregunta, mis alumnos? El que no pregunte va a tener menor nota, por favor, así que pregunten lo antes posible antes de que termine la clase. Profesor, si el T-34-100 iba a ser obsoleto a largo plazo, ¿por qué ningún otro país desarrollado no lo intentó? Egipto lo intentó a modo de cazacarros con su T-100 con cañón de 100 mm BS-3 de origen soviético, el cual se usó durante la Segunda Guerra Mundial como cañón contracarro. ¿Y de cómo fue el T-100? Hablé en otro video, pero como medio viejo el video, te hago un breve resumen. Fue pero tan malo en su trabajo de cazacarro que se terminó por usarse como búnker artillado enterrando el chasis bajo la arena. Che, pero ¿cómo es posible que los T-34 no hayan terminado por salir del servicio en países como Yemen, Cuba o Corea del Norte? Te lo diré en cada caso. Yemen. En este caso es que el país tiene un déficit blindado tan grande que requieren el usar tanques obsoletos para labores más específicas, como ser un búnker armado enterrado o como cazacarros contra los Toyotas u otros blindados armados de manera improvisada. Cuba. El único país latino en usar este tanque lo reutilizaron como artillería autopropulsada con cañones de 100, 122 o 130 milímetros. Básicamente los usan para una segunda línea de batalla sin muchas exigencias y no gastaron mucho en artillería autopropulsada más moderna y cara. Corea del Norte. No tengo ni idea del caso de los coreanos del norte, pero apenas si dicen que los reutilizaron como blindados de apoyo, pero ahí no se sabe más. Kom se facianer easier vår kara fasten vi icha diaria I esta en Fácil, mi estimada Maresal M03. Termina siendo útil ya que los blindados de este tipo son perfectos para crear una línea defensiva, ya que el blindaje aún es útil
contra ametralladoras pesadas o esquirlas de artillería. Eso y porque es muy confiable, ya que la mayoría de los modelos de 3485 disponibles, como los que son cubanos, son en realidad de origen checoslovaco, que como dije en el video, es mucho más confiable que el original sovietico. Perché potenziare T-34 e non altri carri armati affidabili che già conoscevano come il T-82 Panzer? Simplemente porque en el caso de los LTB-Z-38 eran demasiado débiles en blindaje y al mismo tiempo no soportarían armamento más potente. En el caso de los Panzer IV es porque el blindado alemán era imposible de mantener al mediano plazo, por algo se los vendieron a Siria. Honenwer Edstons Simmer Ihan, Ich habe Hunger. No hay un comedor con la capacidad de abastecer tu tanque de combustible en mi casa, pero al frente de la vereda hay un YPF, así que ahí podés comer tranca. Y bueno, yo ya no tengo nada que decir ahora, así que nos vemos en otro momento.